Buenas noches para todos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina, esta pandemia ha traído otra gran pandemia, la de la violencia intrafamiliar, con un agravante, y es que el confinamiento impide que las personas que están siendo violentadas puedan buscar ayuda o puedan comunicarse con las líneas de ayuda por miedo a salir, por el miedo a contagiarse, pero más grave, porque comunicarse para ellas por teléfono, por internet o con otra persona es muy difícil, y principalmente porque tienen el control permanente de esa persona abusadora, que está generalmente, en la mayoría de los casos, dentro del mismo hogar, obviamente. Obviamente en este caso porque es intrafamiliar. Se sabe que a noviembre del 2020 el incremento de llamadas a las líneas de ayuda contra la violencia en América Latina, según los datos, por ejemplo, de las líneas 137 de Buenos Aires, por ejemplo, el aumento de las llamadas fue del 32%. En Colombia, la línea de ayuda nacional, que es la 155 para casos de violencia, ha aumentado más del 103%. En Perú, el incremento iba en noviembre del 2020 en 48%, y ha habido un aumento en las llamadas en las líneas en Guatemala, en Salvador, en Honduras, en Costa Rica. La violencia es de muchas formas, pero hoy nos vamos a enfocar en un tipo de violencia, en la violencia tal vez más sutil y más dañina, que es la violencia psicológica. Para eso he invitado a un gran profesional, el doctor Alejandro Torres. Él es psicólogo clínico, especialista en terapia familiar y en terapia de pareja. Doctor Alejandro, muy buenas noches y bienvenido al programa. Como siempre, un abrazo desde acá, desde Colombia. Muy buenas noches, querida Charo. Es un placer estar contigo aquí compartiendo nuevamente en tu programa. Y es un honor, como tú has dicho, hablar sobre este gran tema, porque es una situación que está afectando muchísimo durante la pandemia, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Bueno, y continuamos con la pandemia. Sí. Y la violencia psicológica es un tema que está maltratando mucho a las parejas y a la familia. Y Okay. tú querrás saber, bueno, qué es la violencia psicológica. ¿Qué es bueno, empecemos por definir lo que es la violencia psicológica, me parece perfecto. Y luego hablamos sobre los tipos de violencia, o si quiere hablamos primero sobre los tipos de violencia y luego nos metemos en la violencia psicológica, como le parezca. Bueno, vamos a empezar con la definición de Ok, lo que es violencia psicológica. Y violencia psicológica es el ansia irracional de dominio, de control y de poder sobre la otra persona. Es la fuerza principal que alimenta la violencia entre las parejas. ok, Esa es la opinión de Luis Rojas Marco, lo cual yo estoy muy de acuerdo con la opinión de este psicólogo. Hay diferentes tipos, obviamente, de violencia psicológica que se han incrementado constantemente. ¿Por qué? Por la falta de comunicación, pero la sí. violencia psicológica es la más dañina, como tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque no se siente, no es como la violencia física. Física, La la violencia violencia física se es ve, un atentado contra la persona, pero la violencia psicológica es todo en la mente del ser humano. así Y es. entonces, pues las características son varias que pueden determinar y ayudar a una persona a saber si está siendo víctima de la violencia psicológica o emocional. Ok, ¿cuáles serían La esas violencia, por lo características, por ejemplo? bueno, la impotencia que siente la persona, Ok, o sea, la víctima. Tenemos víctima y tenemos victimario. La victimario, víctima es la persona que está siendo, sufriendo del agredida, acoso y el abusada, sí. victimario es el agresor. La impotencia, la imposibilidad de tomar decisiones, la Ok. inseguridad, el temor a ser criticado, a ser escuchado, el rechazo al mundo Ujú, exterior, sí. el mundo laboral, a la familia. ¿Por qué? Porque queda ante la posibilidad de quedarse al descubierto. Ok, Entonces, esas características son importantes porque la persona, sobre todo, le quita el victimario, sí. le quita ese poder a la persona psicológicamente. Ok, Psicológicamente toma control de la de persona. la ¿Para persona. qué? Para ejercer dominio. ¿Qué causa esto? Sí, Una autoestima.
Ok, baja de autoestima en la persona. ok. Una baja autoestima que además redunda en que afecta absolutamente todo el entorno psicológico de la persona, porque si no se siente segura consigo misma, pues difícilmente va a poderse sentir bien con las personas que la rodean, con sus hijos, con el resto de la familia, en el caso de que fuese el esposo o fuese la esposa, porque también entiendo que los hombres también son abusados psicológicamente. Absolutamente. Y tú me estabas preguntando sobre los diferentes tipos de acoso, y hay muchos Sí, tipos de acoso. sí, Está el acoso psicológico vertical. sí, ¿Qué es el acoso psicológico vertical? El acosador se halla en una posición de poder superior ok, a la de su víctima, ya se trata de poder social, económico, laboral, jerárquico y otros. Existe también el acoso psicológico horizontal. ¿Y qué es el acoso psicológico horizontal? El acosador ok, se halla en la misma posición de poder que su víctima y se trata de acoso entre iguales. Es una situación en que el acosador se vale de su fuerza física o moral para hostigar a otra persona de su mismo nivel jerárquico. ujú, Es importante que tengamos en cuenta que el acoso, o sea, que la violencia psicológica psicológica, ocurre en todas las esferas y ok, le puede ocurrir a cualquiera. Una persona que tenga un nivel académico, por decirlo así, alto, ok, no quiere decir que sufra de un acoso psicológico. Cualquier persona, no importa el estatus social, no importa del tipo de familia que venga, puede sufrir de esto. Sin embargo, la familia tiene mucho que ver en la detección de una violencia psicológica o de un acosador. ok, Porque si usted, la familia es muy importante. De dónde venimos es muy importante porque si venimos de una familia disfuncional, pues eso va a tener mucho que ver con el tipo de acosador. A mayor diferenciación de una persona que pueda diferenciar que viene de una familia disfuncional, mayor posibilidad tiene ese acosador de salir de ese ciclo de violencia. A menor, a menor diferenciación, ¿qué quiere decir eso? Que la persona no ujú. reconoce que viene de un lugar disfuncional. ¿Qué pasa? Que el lugar disfuncional, la familia disfuncional, se absuelve la persona dentro de ese ciclo. Por eso es muy Para las, importante que nosotros, sí, sí. No, pensaba que para las personas que no saben un poco sobre o no saben lo suficiente sobre lo que es una familia disfuncional, ¿cómo sería una familia disfuncional para las personas que no lo saben? mira, Porque a veces no sabemos. una familia disfuncional se enraiza en los problemas sociales, muchas veces de la falta de comunicación. Ok. Bien, hay un consumo de drogas, Mm, hay un consumo de alcohol, uso y abuso de alcohol. Y entonces estos problemas se perpetúan de una generación en generación. Es como un ciclo. ok. Entonces, si usted no detecta que eso es un ciclo y usted no le pone paro alto a ese ciclo, usted va a seguir perpetuando esa disfuncionalidad en su propia familia. Ok. Entonces, la familia disfuncional es esta familia donde no existe o donde no hay colaboración, donde no hay comunicación. La comunicación es muy importante y donde las personas no se escuchan unos a otros y no hay respeto. El respeto es muy importante entre los padres y los hijos, el esposo y la esposa, y es importante que haya una cohesión, ¿entiendes? Que tenga un mismo sentir. Muchas veces la disfunción ocurre también desde el punto de vista que nos arraigamos a unas personas que tenemos una cierta dependencia. Eso es parte de la disfuncionalidad de uno. Ok. Muchas veces una persona que tiene, por ejemplo, un problema de alcohol, va a buscar otra persona que tiene un problema de alcohol. Ok. Esa codependencia, ¿no? Es como Esa esa codependencia. codependencia. Ujú, Entonces, ahí es que empieza todo este tipo de disfuncionalidad, ¿ves? ¿Por ujú. qué una persona que tiene una dependencia de alcohol va a buscar otra persona que tiene dependencia de alcohol? Si ustedes se van a pensar, es algo como que lógico, porque la persona debería buscar una persona que no sea codependiente, pero ese es precisamente la raíz, la disfuncionalidad, es continuar y perpetuar esos patrones que son
que son malos, que son Ujú. indisciplinados para la persona. Doctor Torres, ¿usted se encuentra en ese momento en qué parte? ¿Usted Yo está en estoy, Miami en ese momento o está en Puerto Rico? yo estoy en Miami ahora mismo. Usted está en ese momento en Miami, donde es también catedrático de la Universidad Warner. Sí. Doctor, hablábamos sobre las estadísticas de violencia en diferentes países en Latinoamérica, pero sabemos que la población hispana en los Estados Unidos y obviamente más acentuado todavía en la Florida es supremamente elevada. La violencia intrafamiliar se ha elevado también muchísimo en el sur de la Florida y en los Estados Unidos en general. La violencia A intrafamiliar raíz de se la ha, pandemia, a raíz de la pandemia y del ha- confinamiento. absolutamente. ¿Por qué? Porque la comunicación se ha perdido. El hecho de que una familia esté todo el tiempo en una casa, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero esto ha sido demasiado en cuanto al tiempo. No es lo mismo tener una familia donde hay una cierta libertad, donde tú sales al parque con la Sí, familia, sales a la playa, sales a al distintas centro partes. comercial. O sea, esto es totalmente diferente porque tú estás Es un enclaustrado con dos, tres, cuatro, cinco personas más en un mismo hogar. Y Entonces no hay, es un compartir permanente donde hay roces, donde hay circunstancias, hay situaciones. Hay un es meme un compartir permanente, no te claro, permite, hay un meme en Facebook, por ejemplo, ¿sí? que la señora le decía, la señora le decía, ay, señor, por favor, yo quiero tener a mi marido aquí mucho tiempo, por favor, ténmelo en casa. Y a raíz de la pandemia le dice, ay, señor, yo te pedí que me tuviera a mi marido acá bastante tiempo, pero no era para tanto. Pero no era No para era tanto. para tanto, no era para tanto. Sí, efectivamente, ha sido mucha la convivencia permanente, no solamente de actividades extracurriculares y extralaborales, sino laborales, curriculares, de toda índole. Hablemos un poco sobre esa parte y por qué se genera esa violencia, pero enfocada a la parte psicológica, que es la que realmente nos tiene hoy acá, porque es la que más también preocupa porque pareciera, como lo decía el doctor Torres, que a veces no nos damos cuenta que nos están violentando o que estamos violentando a otra persona, aunque hay que Mira, aclarar esto, doctor, y es importante que parece que todas las características de una violencia tiene que darse con cierta cantidad de frecuencia para que sea catalogado como una realmente violencia psicológica. bueno, muchas veces, regularmente, la violencia psicológica es indetectable. O sea, Esa es la parte grave. ocurre de forma tal que la persona que está siendo agredida no se da cuenta que está siendo agredida. ¿Por qué? Porque se crea una baja autoestima en la persona. ¿Qué, Sí. pasa, qué ocurre cuando hay baja autoestima? Pues tú no ves, la persona no logra ver más allá de lo que el agresor quiere que vea. ¿Ves? Ok, Entonces, por ejemplo, cuando usted empieza a detectar esto, bueno, le quieren controlar sus actividades, ok. ¿ves? Le quieren controlar su tiempo libre. Quieren por ejemplo, la vida sexual se altera, Okay. ¿entiendes? Sexo violentado, sexo sin querer, eh, se minimizan tus logros, o sea, se enfocan más en los errores de la víctima que en las cosas buenas que tiene la víctima, Afectándole la autoestima a la persona, porque se siente que afectándole no, exactamente porque se siente impotente, se sí, siente que no es e lo incapaz, suficientemente sí, incapaz. sí. Organiza tu tiempo libre, tus gustos, lo que tú quieres vestir, lo que tú quieres comer, ¿ves? Son cosas que del diario vivir, pero que poco a poco el agresor va tomando Poder, pertenencia de eso, poder y control, control. poder y control de esas cosas o actividades que a ti, que a la víctima le gustan. A mí me gustaría profundizar más en esa parte. Síganos poniendo ejemplos sobre eso, porque es que esa parte es fundamental. Es tan sutil la violencia psicológica, que como lo decía el doctor, a veces no lo notamos, pero hay que darse cuenta, por ejemplo, pareciera, por poner un ejemplo, el esposo que no deja que la señora se ponga lo que la señora se quiere poner o la novia o una compañera de trabajo o a quien sea y le controlan, lo decía usted, la forma de vestir. En la casa se ve mucho el control económico. Háblenos un poco sobre la parte del El control económico en control el hogar. es muy común.
porque te quita el poder de controlar tu propio dinero. Incluso yo tengo clientes que muchas veces la pareja le dice, tan pronto tú recibas tu dinero, tú me lo tienes que dar. Okay. Así de sencillo. Entonces, la persona trabaja prácticamente para complacer los gustos del agresor. ¿Y cuáles son los gustos del agresor? Bueno, pueden ser muchos, pueden ser porque ya tiene muchísima dependencia de otras cosas. Por ejemplo, le gusta ir al casino a gastar el dinero, le gusta irse a los bares a tomar, le gusta irse a fiestas, tiene, y solo o sola, porque también se da de opuesto, ¿no? Se da tanto en hombre como se da tanto en la mujer. Entonces existe ese control del poder económico de la persona, que trabaja y tiene que darle su cheque prácticamente cuando lo recibe cada 15 días. O lo contrario. También, Ok. Continúe. no, también en esa misma línea existe el separarte de la familia, de tus padres, de tus abuelos, de la gente que tú estimas, que tú quieres. O sea, el agresor te quiere aislar. Te aísla económicamente, porque si te quita el dinero, ya tú no tienes cómo salir de esa violencia. Te, te cohíbe de tu familia, entonces no puedes conversar, no puedes hablar. Es muy importante cuando uno es víctima de la violencia psicológica, uno busque ayuda. Si esa persona, si el agresor te quita la ayuda inmediata que tú tienes, ¿cuáles son? Son tu familia. Claro. Pues si tú no puedes ir a un psicólogo, un terapista, ¿quién es la gente que está inmediatamente que puede detectar esos signos de violencia psicológica? La Tu padre, tu familia, los madre, tu amigos, hermano. claro, los amigos, la Exactamente. Entonces, familia. Claro. el agresor está consciente de eso. ¿Y qué quiere? Quiere eliminar, Claro. alejar Alejar. ese vínculo que tú tienes con la persona que te quiere, que sabe lo que te puede ser, lo que te puede pasar, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, es una de las formas Características, sí. como detectar cuando una persona está siendo violentada psicológicamente. Entonces, tú me dirás, pero ¿por qué una persona permite esto? ¿Por qué una víctima permite esto? Y eso yo también me lo pregunto constantemente cuando me vienen a visitar los clientes y yo dentro de mí, obviamente, yo no le digo nada porque no puedo, sí, pero uno se cuestiona, pero ¿por qué esta persona continúa en esta situación de control que es tan obvio? Uh-huh. Y la, Obvio para las otras personas, para mí, pero para no las para otras la personas persona que que la están vive. fuera, no, para la Sí. persona que la vive es el mundo perfecto, el mundo ideal, lamentablemente. Pero los estudios revelan que la mayoría de las veces por la que una persona continúa siendo víctima es por el amor que le tiene esa persona. El amor y la codependencia que ha permanecido y que ha tomado a esta persona. Y otra cosa muy importante, y es una pena, y lo tengo que decir, es las tradiciones familiares, Okay. culturales. Tú te casaste con este individuo, tú te vas a quedar con este individuo hasta que muera. Okay. Y eso yo lo veo frecuentemente, mucho en las familias latinas, Sí, es muy donde frecuente, es claro, evidente es evidente, sí, claro. que la mujer está siendo violentada psicológicamente y físicamente. Y las señoras me dicen, mira, yo no tengo el apoyo de mi familia porque esto es como yo crecí, Sí. la creencia Y la mentalidad de que si no ética, aguanta, mentalidad. nunca va a tener un hogar hasta la vejez, que es Exacto. muy válido, pero si no se diagnostica la violencia psicológica, pues difícilmente va a poder salir adelante la persona abusada y difícilmente le va a poder buscar ayuda también al abusador, que sería también la idea. Si hay amor, podría lograrse mejorar la condición de ambas partes, doctor. Se puede, mira, todo en la vida es posible siempre y cuando exista la voluntad. Ok. La voluntad de querer cambiar, la voluntad de querer que las cosas sigan mejor si hay amor verdadero. Porque muchas veces no hay amor. Y cuando no hay amor, pues no importa. No El importa. agresor quiere continuar con ese poder y ese dominio. Pero si la persona en realidad, el agresor quiere cambiar, ¿por qué? Porque tiene unas convicciones. Yo siempre recomiendo que busquen un terapista, que busquen un psicólogo, que vayan a alguien. Si no pueden ir a un terapista o un psicólogo, mire, hay tantas reuniones virtuales Ujú.
¿Dónde ahora pueden con buscar esto de la ayuda? pandemia, Sí, que usted puede utilizar y buscar ayuda, ayuda. Y a veces lo más que impide a una persona buscar ayuda es el miedo. ok. El miedo y la impotencia nuevamente de que, bueno, ¿quién me va a creer? Es lo primero. Ujú. ¿Quién me va a ayudar y cómo me va a ayudar? Y la Entonces, la represalia persona, del mismo abusador. la represalia del mismo abusador, entonces la víctima crea también este círculo de impotencia que es la llave, ¿no? Es la llave que el victimario, el abusador quiere lograr. Cuando el victimario llega a ese punto de control, ya ganó, ya ganó la lucha por el poder de esa persona. Sí. Y el poder se lo ¿Entiendes? da es Entonces, la persona, la víctima es la que va dando ese poder de alguna totalmente, manera, también la es que permite. exactamente. Pero es importante que la persona vaya a terapia. Es Ujú. importante que la terapia de pareja es muy importante. Y yo hago énfasis en las parejas latinas que vayan y busquen ayuda psicológica de pareja. Es muy importante y yo he visto los resultados cuando existe una comunicación honesta. La comunicación honesta tiene muy buenos resultados. No importa lo que usted tenga que decir, pero yo he vivido esa realidad Ujú. y cuando existe honestidad, usted se sorprende de cómo la otra persona, la pareja, va a reaccionar y de una forma quizás positiva. Y quizás lo sabía, pero nunca dijo nada porque usted no se lo había dicho. En su Entonces es experiencia, importante, sí, en su experiencia, doctor, termine la frase que tenía, que entonces es importante que, entonces es importante que exista esa confianza ujú. entre los dos. Pero ¿Cómo tener confianza con un abusador? ¿Cómo es decirle yo a una persona que yo ya estoy viendo que está abusando de mí, que está abusando de mi amor, que está abusando de los hijos, de la familia, de todo? ¿Cómo tener la mire, confianza de decírselo sin el miedo de que me haga algo? cuando existe cuando usted llega a ese punto, ya es difícil que usted llegue a una comunicación con el agresor. Ok. Entonces usted tiene que pensar en usted y en sus hijos y en su familia. Ujú. ¿Qué yo recomiendo en estos casos? Bueno, la persona debe buscar ayuda por sí sola, irse, buscar, llamar a alguien que venga en su auxilio, llamar a la policía, si es posible, llamar a un vecino, o sea, mantenga siempre una estrecha relación con alguien que en caso que usted necesite ayuda pueda llamar. Y quizás usted dice, bueno, pero eso es fácil decirlo porque usted no está en la situación. Ujú. Y es verdad, yo no estoy en la situación, pero si usted no comienza a dar el paso, nadie lo va a dar por usted. ¿Me entiende? Entonces es importante que la persona tome control, aunque sea 1%. Ok. Mire, usted puede haber perdido el 99.9% de las posibilidades, pero si usted tiene fe en usted misma, con usted mismo, usted puede salir de esas circunstancias. Y yo lo he comprobado muchísimas veces. No es fácil, toma tiempo, es un ejercicio de absoluto, de entrega, de querer superarse, de querer vivir para ti mismo, de querer continuar una vida, de tener un proyecto de vida, de poder y querer tener ese propósito, encontrarlo. Y si no es con una persona, pues mira, será con otra. Ujú. Pero no deje de creer en usted. Doctor, ahora que usted habla, ese deseo de vivir de la gente, en su experiencia, en sus terapias y en las estadísticas que pueda tener, ¿qué posibilidades o qué porcentaje de personas que son agredidas psicológicamente o el agresor que agrede psicológicamente, qué posibilidades hay de que haya una transición y la violencia ya no sea psicológica, que es muy dañina, que puede llevar incluso al suicidio de una persona, pero pase a la violencia física e incluso al asesinato, porque lo vemos y no es exagerado realmente decirle, donde llegan a hacerse grandes daños y llegan incluso a matar a la otra persona. Sí, y eso es una situación muy lamentable y durante la pandemia se ha agudizado muchísimo. ¿Por qué? Porque las parejas no han podido buscar ayuda, porque no pueden salir, no podían salir a la policía, no podían buscar ayuda inmediatamente. Entonces se habilitaron procedimientos para que por medio de una llamada telefónica llegara la policía o pudiera venir la persona a recibir ayuda inmediatamente.
sin tener que ir muchas veces con este protocolo. Pero lo peor de todo esto es llegar a la violencia física y que la persona pues muera tratando de buscar ayuda. Entonces, por eso es importante que cuando usted ve que en una relación no hay éxito, no hay futuro, trate de salir de esa relación, de esa persona. Porque si usted no ha logrado en 6 meses que esa persona cambie, no lo va a hacer. Y nunca crea en una persona que le dice, yo voy a cambiar, porque eso es muy común. La persona, el agresor, para tener a la víctima siempre en su poder, siempre le dice a la víctima, yo voy a cambiar, dame una oportunidad, Claro. perdóname. Ujú. La palabra Es, esa, perdóname, es, es un arma de doble filo, ujú. porque muchas veces la víctima, como ya ha perdido la baja, tiene autoestima, ha perdido pues todo el círculo de amistades, porque muchas veces la persona la aíslan La va totalmente, aislando de, sí, la van aislando, entonces claro. no tiene cómo salir de ahí. Ujú. Pues es triste, ¿no? Que si esto llega a un punto ya donde es continuo, diario, y usted ve que en 3, 6 meses la persona no cambia, mire, no trate de hacer milagros, porque obviamente no va a funcionar. Y hay que ser muy específico en eso. Y es que vuelvo otra vez a la parte cultural de nuestra familia. Si no funciona una relación, no insista. Hay muchísimas personas detrás de esa persona que le va a dar a usted, le va a dar a usted el valor que se merece y la atención que se merece. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene una baja autoestima, tú no ves nada más. Ujú. Y el agresor sigue siendo, vamos a decirlo así, tu salvador, entre comillas, porque no ves otra cosa más allá que esa persona. Pero sin embargo, si que lo he visto también cuando hago terapia de parejas, la persona que está siendo agredida todavía tiene la fuerza, el poder de salir de ahí, porque como decía al comienzo, si la persona tiene un mayor poder de diferenciación, y vuelvo y repito, ¿qué es lo que significa esto? Si la persona tiene mayor poder de diferenciación en la familia, es la persona que puede ver más allá y Ujú. se da cuenta de que está siendo abusada, Sí. de que si sigue en ese círculo vicioso, no va a llegar a ninguna parte. Pareciera que hay, perdón que le interrumpa, pareciera que genera grandes conflictos entre la pareja y la familia, porque hay parte de la familia que quiere que continúe porque creen que la otra persona es maravillosa por lo que aparentemente ven, y otra parte que sí se da cuenta que todo es un engaño. Y entonces le dicen, no más, mira, ya no sigas con esta persona, te puede hacer mucho daño, mira que te puede lastimar, que esto y que lo otro. Y entonces se crean grandes conflictos donde aísla más todavía a la pareja y a la persona agredida del vínculo familiar. Exacto, exacto. Y por eso que es importante la familia. Y por eso es importante que usted mantenga siempre esos aliados. Ajá, ¿Entiende? Esos son sí, sus aliados. así No es. permita, si usted decide continuar con esta relación porque tiene fe, porque tiene esperanza de que puede salvarla, bueno, ok, es una posibilidad, pero no descarte sus aliados, porque el momento que usted descarta a sus aliados, que son ese círculo íntimo de amigos, o de sus padres, pues mire, ya lo está aislando totalmente. Y entonces, ¿cómo usted va a rescatar eso? Ujú. O sea, es importante que la persona tenga y mantenga ese nivel de diferenciación. ¿Cómo? Cuando un, Sí. cuando un individuo tiene un nivel de diferenciación menor, es que no se da cuenta. Es esa persona que entonces, ¿Un nivel pues de qué? deja Perdón, ahí se... menor poder de Ok, diferenciación. ok, sí. Menor poder de diferenciación significa que la persona no ve más allá. Entonces, le están quitando los amigos, lo están aislando de sus padres, le está aislando Controlando de poder todo. estudiar, sí, lo está Le ahogando, está controlando todo. entonces le está controlando todo. Entonces, cuando ese nivel de diferenciación es menor, mire, usted tiene que buscar ayuda urgentemente. Si usted está en una situación que usted no reconoce, que se siente perdido, perdida, porque no hay nadie y el nivel de diferenciación es menor, o sea, que no identifica nada
positivo y que no ve la luz al final del túnel, tiene que buscar ayuda, tiene que salir de ahí lo más pronto posible. Aquí me nace una gran inquietud. ¿Cómo hace una persona, o de pronto en ese caso no sea violencia psicológica, no sé, cómo hace una persona que la familia ve todo? O sea, le dicen cómo hablar, con quién hablar, cómo vestirse, qué comer, cómo, si tiene esto, si puede viajar, si puede salir, si puede estudiar, si puede trabajar. Incluso hay personas que no las vuelven a dejar trabajar, pero les dan absolutamente todo. Y la persona se siente satisfecha así y es feliz así y ama al abusador. Realmente es abusador y tiene un perfil muy parecido al de la persona muy bondadosa o muy generosa. ¿Cómo diferenciar realmente así? O sencillamente si la persona es feliz a pesar de todo ese control que ejerce sobre ella o sobre él, pero la persona es feliz, no tomarlo como un abuso psicológico. Es complicado. Mira, yo hasta el día de hoy, que llevo sobre 25 años, 20 años, 25 años como terapista, yo no he visto una persona que no quiera salir de un poder de abuso psicológico, Ok, porque el ser humano nació para ser feliz. para ser feliz. Esa es, esa es en realidad la razón de vivir. Y si la razón de vivir no es ser feliz, ¿cuál es lo contrario de ser feliz? Ser infeliz. Ujú. ¿Quién quiere ser infeliz? Nadie, Nadie. nadie. Por mínimo que sea el maltrato, tú no quieres ser infeliz. ¿Tú quieres qué? Tú quieres siempre que te escuchen, que te atiendan, que te halaguen, que te digan las cosas buenas que tú haces, que te estimulen. O sea, eso es lo que tú buscas en una relación de cualquiera. Cuando hablamos de relación, no solamente me refiero a relación tradicional, sino también las relaciones eh, de ambos sexos, ¿no? Eso, estamos hablando en términos más allá de lo que vemos, que yo lo veo tan frecuentemente en la En la práctica. sí. Entonces es importante que todo esto lo tengamos en contexto, ¿no? Que el ser humano viene a Ser feliz, ejercer ser feliz. a ser feliz. Pero cuando están utilizando el miedo, cuando están utilizando el aislamiento, cuando se está negando, culpando, minimizando, cuando se están Insultando. usando a Ujú. los niños como estrategia para controlar, eso es terrible, eso es una de las técnicas más comunes del agresor, manipular la situación utilizando los niños. Cuando le quitan ¿los privilegios de qué? Bueno, cosas tan sencillas como la ropa que le gusta, no se la puede poner, la comida que le gusta, no se la puede comer, cosas así tan básicas. Entonces, Visitar a quien el, quiere visitar, ir a un cine, si le provoca no, no puede ir al cine porque no no, tiene permiso de ir al cine. Una el persona de control 40 años. económico, el control El control económico, no, tú económico no es puedes comprar tenaz. esto o tú no puedes viajar. Mira, Sí. yo soy una persona que a mí me encanta viajar, por ejemplo, ahora te voy a poner yo como ejemplo, pero si yo estoy en una relación donde no me permiten viajar, a que yo quiero estar en una relación así, entonces me quedo solo. ¿Por Sí. qué? Porque yo viajando, yo me satisfago a mí mismo, ¿entiendes? Claro, claro. Entonces hay que ver lo que a uno le gusta y cómo tú puedes entonces ser feliz con lo que tienes Ujú. y sin tener una persona que esté a tu lado, que a muchas veces pensamos que necesitamos a alguien para ser felices. No todo el mundo necesita una persona para ser feliz. Ujú. ¿Entiendes? Eso yo lo veo muy frecuentemente. Y muchas veces la gente se da cuenta de eso cuando ya tienen sus 50 y 60 años. Muchas veces ocurre lo opuesto. Cuando tú tienes 50, 60 años, te das cuenta que necesitas estar con alguien. ¿Por qué? Porque los primeros años, pues tuviste una libertad que era lo que hiciste, lo que querías hacer. O sea Ujú. que cada caso es diferente y cada caso es muy individual. Y cada caso, pues, es único. Es Pero único. la violencia psicológica se da en todos los niveles. Yo he visto profesionales que sufren de violencia psicológica y usted me va a decir, pero ¿cómo es posible? Mira, abogados, jueces, profesores, ¿entiende? Terapistas. Ni Terapistas. siquiera uno mismo, que es terapista, Se escapa de eso está, también. está inmune porque es una enfermedad. Y Ujú. acuérdese, todo en la vida se controla
a través de la mente. Cuando el agresor tiene poder de la mente, tiene poder sobre todo. Siempre yo digo, mientras usted tenga poder de su mente y de sus actos, usted tiene salud. El día que usted no tenga control de su mente y de sus actos, usted busca ayuda, porque entonces usted necesita ayuda inmediatamente. Doctor, usted no me va a creer, pero se nos fue el tiempo. Se nos pasaban Como los 40 siempre, minutos volados, como siempre. Yo no quisiera que nos fuéramos sin dar unas recomendaciones finales para las personas que sienten que están siendo abusadas. ¿Qué hacer? yo te voy a decir esto, te lo voy a resumir en un minuto. Okay. Buscar ayuda. Buscar ayuda si puede inmediatamente. Salga de ese círculo. Ahí lo que quiero decirle a la gente es, por favor, busquen en internet. Usted no tiene sino que poner línea de ayuda si está en Argentina, si está en Brasil, si está en México, si está en Estados Unidos, si está en Colombia, donde esté, línea de ayuda de violencia intrafamiliar o de violencia de género, o de violencia de mujer, y ahí inmediatamente la van a guiar para que es importante. En Colombia es la 155, en Colombia. En Estados Unidos, ¿qué número es? 911 o El 221. nuevo es el 21. Uh-huh. Algo muy importante que yo me he dado cuenta que ayuda mucho a la víctima es la vida espiritual. Si usted es una persona espiritual y usted encuentra en la espiritualidad un aliciente para poder seguir adelante, pues mire, hable con su pastor, con el sacerdote, o no, si no tiene ninguna creencia religiosa, pero es espiritual, hable con alguien que pueda transmitir esa espiritualidad. Y he visto muy buenos resultados a través de esto. Ahora, yo le voy a decir rápidamente lo que yo hago diariamente para tener esta Mente salud mental. mental. Practique la bondad. Sea Okay. compasivo con usted mismo. Descanse. Trate de dormir de 6 a 8 horas cada noche. Es importante dormir de 6 a 8 horas cada noche. Respire. Practique respirar profundamente. Bajo y despacio. Inhale y exhale. Tranquilamente 10 veces, por lo menos. Tome agua. Hidrátese. Es importante que usted tome agua y se hidrate. El apoyo. Busque apoyo de la gente con quien usted quiere estar, de sus amigos, de su familia. Y esa gente le van a ayudar a ser feliz. La amplitud, ¿qué significa eso? Tome 5 minutos para hacer lo que a usted le gusta. Si usted quiere tomarse 5 minutos para tomarse un té, tómeselo, vaya al balcón, a la playa, al campo, camine 5 minutos, 10 minutos, dele gracias al universo o a Dios por las cosas que le rodean, que están al lado suyo, que son gratis para usted, que muchas veces las tomamos desapercibidas y ni siquiera nos damos cuenta. Todos estos detalles que nos da la vida, que nos da la naturaleza, utilicémonos para nuestro desarrollo, para nuestra salud emocional, sobre todas las cosas. Y esos son los pasos que yo recomiendo, pasos que todos podemos seguir sin tener que ir a un psicólogo y sin tener que ir a un terapista. Pero sí, se los recomiendo Pero que vayan. exacto, importantísimo. Doctor, de verdad que mil gracias por estar con nosotros. Importantísimas las recomendaciones, porque es que todas esas recomendaciones que usted nos da al final, cuando la persona las pone en práctica, yo creo que empieza a verle un horizonte diferente a la vida, aún en medio del sufrimiento, del abuso al que está sometida. Entonces, buscar esas salidas hace que se enriquezca interiormente y espiritualmente y tome fuerza para afrontar una situación que es difícil y que es generadora de grandes traumas, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha angustia, de desasosiego, porque no saben qué hacer con la situación que están manejando. Entonces, practicar todas estas cosas que las dice el doctor aquí al final del programa es importante, porque lo que va a hacer es fortalecerles el espíritu para poder afrontar de una manera más positiva y más efectiva la situación difícil por la que atraviesan y saber que hay una luz al final del camino. Mi querido doctor Alejandro Torres, psicólogo clínico, especialista en terapia de familia y familiar, radicado en Miami, profesor en la Universidad UAM, en la ciudad de Miami. Y espero que esté nuevamente pronto con nosotros, doctor.
Siempre a la orden. Es un placer estar aquí contigo y con el público presente. Gracias. Mil gracias. A ustedes un abrazo grande para todos. Siempre hay esperanza, siempre la hay. Hay es que buscar ayuda. Nunca quedarse callados. Nunca silenciarse ante el abuso. Silenciarse, digo yo, no en pleito con la otra persona, sino silenciarlo ante otras personas que puedan ayudarlos. De manera que para adelante y recuerden, hay que cuidarnos para poder cuidar de las personas que amamos. Recuerde, la felicidad es la clave del éxito. Totalmente cierto. Mil gracias, doctor. Mil gracias a todos por Placer, estar con adiós. nosotros. Gracias.